gente que quiera ser formada, gente que quiera amar a los demás como Jesús nos lo enseñó. Y para ello necesitamos procesos, amigos míos. El Señor Jesús en San Juan 17, en un diálogo que Él sostuvo con su Padre, nos muestra los procesos que estableció con ellos. Por ejemplo, el Señor Jesús habla e inicia su proceso formativo en oración. Cuando este pasaje que leímos de Mateo 9:35 viene desde atrás, cuando Jesús ha venido de allá del monte, de pasar un tiempo en comunión con el Padre, y comienza a desarrollar su ministerio, y luego llega esto, y ve esas multitudes y comienza y llama a sus discípulos, y comienza a llamarlos, porque Él inició ese proceso en oración. Dice que en aquel día Lucas, cuando Él se fue al monte a orar, y después de pasar ese tiempo orando con el Padre, pidiéndole a Dios por aquellos con los cuales iba a trabajar, pasó toda la noche orando por ellos, y al día siguiente los llamó. Y Jesús hablaba con el Padre de sus discípulos. ¿Usted cree que Él no hablaba? Señor, quiero hablarte de Judas. Hombre, Señor, Judas, tú me lo entregaste, pero quiero que sepas, Padre, que Judas Él sustrae de la bolsa. Jesús lo sabía. Él lo sabía. Señor, Padre, quiero orar por Tomás. Yo sé que llegará un día donde él será un verdadero creyente, porque hasta ahora, Señor, es incrédulo. Quiero orar, Señor, por la impulsividad de Pedro. El otro día, Señor, Padre, me tocó decirle que Satanás lo estaba usando. Él hablaba con el Padre de sus discípulos y le daba un reporte a Jesús de sus discípulos. Él hablaba de cada una de las cosas de sus discípulos, lo hablaba con el Padre. ¿Qué cree que pasaba Jesús la noche entera hablando con el Papá? Estaba hablando de su ministerio, y su ministerio, ¿a quién incluía? A los discípulos, los que estaban aprendiendo. Hablaba con ellos y le daba el reporte. Señor, Padre, estoy orgulloso de Juan. Ese hombre tiene un corazón muy lindo. Hablaba Jesús con el Padre, pero a la vez, cuando salía de hablar con el Padre, ¿sabe hacia quién se iba y hablaba? Ahora ya no hablaba, puede pasar la otra, ya no hablaba con el Padre de ellos. Ahora, lo que había hablado con el Padre, ¿sabe qué hacía? Venía y hablaba con ellos a sus discípulos. El Padre busca adoradores que lo adoren, mis muchachos. Al Padre le agrada tal cosa. Lo que yo recibí del Padre, yo se los enseño a ustedes. El Padre dice que ustedes deben amarse los unos a los otros. Él les hablaba del Padre, muchachos. Señor Jesús, hombre, muéstranos al Padre. Hombre, el Padre y yo, uno somos. Les habla de su Padre, porque tenía una relación estrecha con el Padre, y Él llevaba a sus discípulos para que también conocieran al Padre. ¿No cree que nosotros debemos trabajar también en esa área? Debemos hablar nosotros con el Señor Jesús. ¿De quién debemos hablar? De nuestros discípulos, los que estamos discipulando. Tomarnos tiempo. A Jesús le tomaba toda la noche hablar con el Padre de cada uno de ellos. Miren eso. Uno ora por sus discípulos en forma general. Tiene 20 discípulos. Padre, te los presento a todos. Toma el control de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Miren, y si conociéramos a nuestros discípulos. Señor, fulano tiene un problema en su carácter, es débil espiritualmente. Dame una estrategia para fortalecer su fe. Ayúdame a formarlo para que él sea un cristiano firme y no se aparte, Señor. Dame una estrategia para llegar a su corazón.
¿Qué tal que habláramos con él? Y luego de hablar con el Padre, voy donde fulano. Mira, esto es lo que encontré en las Escrituras. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Luego de hablar con el Padre de ellos, y si les presentamos la respuesta del Padre a ellos, ¿y sabe qué harán ellos en el futuro? Harán como los discípulos de Jesús hicieron lo que vieron hacer a Jesús. Hicieron exactamente lo mismo. El apóstol Pablo no estuvo con el Señor Jesús en todo el tiempo de su ministerio terrenal, pero él dice: el Señor Jesús se me reveló y yo recibí del Señor lo que asimismo les he enseñado. Los discípulos nunca enseñaron algo que no hubieran recibido del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo: nunca he hablado nada que no haya venido de mi Padre. Así que, hermano, el proceso continúa, el proceso no se ha acabado, el proceso sigue avanzando hoy. Jesús también en el capítulo 17 nos muestra ese diálogo. Mire lo que le decía al Padre de sus discípulos. Capítulo 17 de San Juan, en el capítulo 17, versículo 1. Él les pedía al Padre: Padre, que los que me han dado tengan vida eterna. ¿Sí? Que los que me han dado, tengan, devuélvete un poquito ahora, tengan vida eterna. Versículo 23. Versículo 8 dice: le pedía que sus discípulos recibieran la palabra. Le pedía al Padre que sus discípulos fueran guardados en el cuerpo, que no se separaran del cuerpo, que se mantuvieran unidos. Le pedía que los guardara del mundo, que los guardara del mal. Miren, cosa curiosa que Jesús nunca les dijo: guárdalos que no mueran. Nada. Les decía que los guardara del mal, que los guardara del mundo, de lo que hay en el mundo. Le pedía a sus discípulos, le pedía que sus discípulos también compartieran la palabra que ellos habían recibido. Padre, que no se queden callados, que ellos hablen. Por eso Juan, luego años más tarde, escribe lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si ve, está transmitiendo aquello que con lo cual Jesús había orado y les había enseñado. ¿Qué más hacía Jesús con sus discípulos? Les enseñó a orar. Vosotros pues oraréis así. Nuestros discípulos al principio ellos oraban así: benignísimo Dios de tanta misericordia, que inmolado fuisteis. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Esa era la oración que ellos hacían. Entonces ahora nosotros les enseñaremos. Mira, se ora así: Padre Celestial. La oración va dirigida al Padre. Esos son procesos que nosotros enseñamos. Los discípulos a veces aprenden a orar solos porque no les enseñamos. Jesús se dedicó un tiempo para enseñarle a orar a sus discípulos. Ustedes pues orarán así. ¿No es eso instrucción? ¿No es eso formación? Hermanos, hay que hacerlo. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro trabajo. Jesús les enseñó a servir. Oigan, Jesús, tremenda esa enseñanza. Un día están así, el otro, están en una comida, comiendo así tranquilo, así como la actividad de ayer, ¿sí? Comiendo tranquilo con todos sus discípulos. Y un momento a otro Jesús se quita su traje, su chaqueta, la pone a un lado. No les está diciendo: hoy les voy a enseñar a servir. No, se quitó la chaqueta, tomó una toalla, tráigame un balde de agua, la puso allí y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Llega donde Pedro: usted no me va a lavar los pies a mí, pues si no te los lavo no tienes parte conmigo. ¡Ay, báñeme entonces todo! Enseñanza de Jesús: el que está limpio no necesita sino nomás los pies ya.
Termina y la enseñanza que les da ahí es la siguiente. La enseñanza que les da ahí: no utilizó, punto número 1, para servir. Punto número 2. Número 3, no. Dijo: ¿vieron lo que acabo de hacer? Sí, Señor, háganlo también ustedes. ¿Qué enseñanza? ¿Eso se les enseñó a los discípulos? ¿Se les olvidó? No se les olvidó porque lo escribieron. Y eso no lo escribieron al otro día. Esas cartas, esos libros datan del año 60, 80, 70 después de Cristo. No se les había olvidado. Se les olvidó el día, mis hermanos amados, que Jesús maldijo la higuera. No se les olvidó y les dijo: es que si ustedes tienen fe, cualquier cosa es posible. Y no les dijo: Marta, o sea, si yo tengo fe, vea pues. Qué enseñanza tan grande la que Jesús daba, sin hacer un sermón ni homilético ni nada de esas cosas. Una cosa sencilla, ¿sí o no? Sencilla, mis hermanos. Jesús, su enseñanza, su método extraordinario, pero todo esto debido a que él estaba centrado en las relaciones y los discípulos lo veían actuar. Un día entró al templo, hermano, y cuando vio todo lo que había en el templo, volcó esas mesas y las derribó. Nunca los discípulos habían visto a Jesús así. Nunca lo habían visto de esta manera, ni siquiera cuando lo llamaban hijo ilegítimo. Porque a Jesús iba caminando y cuando predicaba y les decía que todos ustedes están en pecado, en las predicaciones de él a los gentiles, a los fariseos. Entonces ellos se paraban: al menos nosotros sí nacimos en un hogar de matrimonio. ¿Y saben por qué le decían a ellos? Porque él decía: es que mi Padre es el Espíritu Santo. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Y eso no desequilibraba a Jesús. Jesús está endemoniado, le gritaba otro por ahí. Los discípulos lo veían mantener siempre la calma en medio de situaciones adversas. Y ese día entró al templo, hermano, y desbarató todas esas mesas. Pero los discípulos dijeron: ¿qué está enfermo? Es que verdad que está escrito: el celo de tu casa me consume. O sea, la ira de Jesús aquí no es con la gente, sino lo que está sucediendo en el templo. Claro, o sea, la ira de Jesús es por la violación a las cosas santas de Dios. Esas son enseñanzas de Jesús que sus discípulos fueron aprendiendo, mis hermanos. Ahora, vamos llegando al final. Jesús también sabe qué hacía: perdonaba a sus discípulos. Ay, hermanos, ¿qué hacía? ¿Se equivocaban ellos o no se equivocaban? Imaginémonos Jesús cargado con Judas, porque Judas no esperó, apenas lo nombraron del tesorero comenzó a sacar. Sí, cuando la Biblia registra a la mujer, eso está en San Juan 12. El ministerio de Jesús no se estaba acabando, iba en furor. Y desde ese tiempo Judas estaba sacando. Y dice que cuando esa mujer le echó el perfume, dijo: ay, ya qué desperdicio. Eso lo habían podido vender y esa platica meterla aquí en la tesorería. ¿Sí? Y dice la Biblia ahí que no era porque tuviera cuidado a los pobres, sino porque él metía la mano y sacaba. Y cuando Jesús decía: oiga, Judas, hace falta, Jesús pues no se acuerda. Acuérdate que el otro día fuimos a Capernaum y eso no sale gratis, eso cobra, sino que no había recibo. ¿Sí o no? Y así metía la mano y sacaba, pero Jesús lo sabía. Y se cargó Jesús con Judas. Y Pedro: ay, Jesús, ¿cómo se te ocurre morir en la cruz, hermano? ¿Cómo usted le quita la moral a los hombres así? Apártate de mí, Satanás. Pero no se cargaba con él. El día que usted y yo, como líderes o pastores, nos carguemos con uno, ya no lo podemos pastorear. Si nos cargamos con el hermano, ya no tenemos un juicio recto hacia él, porque estamos cargados. Ya esa persona se acerca a nosotros y ya vengo indispuesto. Allá viene la hermana. ¿Con qué me va a salir ahora? Y ya uno está: ¿ahora qué pasó, hermana? No, pastor, no, mi líder, vine a traerle una ofrenda. Pero uno ya está cargado. Cuando uno se carga con alguien, ya no puede pastorearlo con libertad. ¿Y sabe qué termina haciendo esa persona en últimas?
Decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que ir? Jesús nos dio ejemplos muy grandes, hermanos. Él nos enseñó tantas cosas que enriquecen nuestro ministerio. Imagínense a Jesús diciendo, Tomás, vea, hermano, lárguese de mi ministerio. Usted es un incrédulo. Tanto que le he enseñado a usted, Tomás, y usted no ve que meta el dedo, que venga, meto el dedo ahí. Que conchudo es Tomás, Tomás 3 años y en eso, no, usted no me sirvió, venga, busquemos a otro. Los perdonaba. Es más, miren lo que pasó. Jesús los encontró a la mayoría de sus discípulos, ¿dónde? Pescando. Cuando Jesús es crucificado, ¿dónde tocó irlo a buscar otra vez? Oiga, llegó Jesús a la iglesia, donde les había dicho que lo esperaran, ¿se acuerdan? ¿Y dónde están? Ay, ¿dónde fue que yo los encontré la primera vez? Ay, están pescando. Así como cuando usted encontró a su discípulo y se le perdió. Ay, ¿dónde fue que le prediqué la primera? Ay, en el casino, allá debe estar. Y se va y allá lo encuentra. Le dice, hermano, después de 3 años yo discipulándolo a usted, 3 años enseñándole, y usted en este casino, ay, no pierdo más el tiempo con usted, hermano. Jesús los perdonaba, hermano, es una cosa impresionante. Pero, o sea, ese perdón de que ni siquiera yo tenía que decirle, Señor, perdóname. O sea, Jesús tenía un perdón inmediato para ellos en sus desatinos, en sus descaches. Ya han descachado hasta donde no más. Y Jesús de una vez perdón inmediato, que es uno de los problemas que hay entre las iglesias y hasta los esposos. Que no hay un perdón inmediato y todo se lo llevan al corazón y lo carga y lo mata. ¿Sí? Gente que se le va por detrás a uno y dándole la mano. Y uno ni lo ve. Y al otro día, y que lo saludé y ni la mano me dio. Nosotros no tenemos ningún tercer ojo por detrás del diablo, esa es esa doctrina. Ese tercer ojo no es de Dios. El tercer ojo que todo lo ve, no, eso es diabólico. Y hay gente que cree que uno lo tiene. Y se le va por detrás, hay otros que le llegan a uno y se le acercan y dicen que casi me muero. Y uno no entiende esos mensajes, lo que le está diciendo es, estaba enfermo y no me visitaron. Y le va y dice, casi me muero. Hermanos, amados, miren, hay gente que se carga con todo. Y como se carga con todo, se desanima fácil, se desalienta fácil. El Señor Jesús nos enseñó a nosotros, amados, que el perdón debe ser inmediato, así que te lo pidan. Hay que perdonar, no cargarnos, porque entonces ya perderíamos esa capacidad de pastorear a esa persona. Les tenía paciencia porque sabía que estaban en formación. Si no le tenemos nosotros paciencia a la selección de fútbol de Colombia, que llevan pateando un balón 10 años y todavía patean mal. ¿Sí o no? Entonces Jesús le tenía paciencia, que llevaba 3 años enseñándole. Ahora nosotros el discipular de 3 meses. Ay, hermano, yo 3 meses enseñándole y nada que aprendo. Y Jesús 3 años, y cuando se va montando en su nube celestial, todavía hay que alto Jesús. Un momento, faltó algo ahí, ¿qué? ¿Y cuándo es que nosotros pues vamos a gobernar en Israel? Dios mío, si esto no estuviera planeado de regresar a mi padre, me tocaba otros 3 años enseñándole. Digo, pero tranquilo, el Espíritu Santo les recordará. Porque es que lo que enseñamos a los discípulos se les va a olvidar. Nosotros el 95% de lo que oímos lo olvidamos. Por eso el Señor dijo, escribe. Los que no trajeron en qué escribir, el 95% de todo lo que oyeron en el Congreso se les olvidó. O sea, de todo lo que oyeron, si solo el 5 reuniendo el otro, el 1% de todo. Se acordarán de, ay, ¿qué fue? Ay, Juan, pero ¿dónde está el que Chiviquidó? ¿Dónde está la base de Chiviquidó, Alaska? Allá es. ¿Sí o no? Amigos míos, quiero decirles hoy, Alaska está en otro lado. Amigos míos, quiero decirles esta mañana paciencia. Se requiere paciencia para poder formar. Formar no es fácil, pero a la postre miren lo que 12 hombres formados lograron hacer.
Alguien dijo un día, es que cuando el apóstol Juan vino a predicar en Quibdó, ¿cuándo Juan vino acá? Nunca. Pero esos 12 hombres formados llenaron Europa, llenaron África, llenaron hermano Asia y llenaron ahora hasta este último momento. Miren lo que sucede aquí hoy. Porque 12 hombres fueron formados, no enseñados, formados. ¿Qué es lo que hay que hacer? A veces me preocupa y que las generaciones futuras digan, es que por allá en la época del 2020, si Cristo no ha venido, las generaciones de allá del 2080, si Cristo no ha venido, es que el Señor viene cuando Él quiera. Y si quiere venir en el año 5000, pues viene en el año 5000 y ¿qué pasó? Nada. Ese es el tiempo de Él. Pero si viene mañana también es su tiempo, ¿cierto? Pero me preocupa que las generaciones futuras digan, es que por allá hubo una época en el año entre los años 2000 al 2000 tanto que la iglesia no se preocupó por formar. Y no formaron gente, no formaron discípulos, no formaron pastores. Y la iglesia boliviana se acabó. Hermanos, ¿usted cree que esto no puede pasar si no formamos? Grandes misiones han desaparecido de la tierra, ¿sabían? Porque no se dedicaron a formar. Yo le doy gloria a Dios, hermanos, porque si yo ya no estuviera en Bucaramanga, no hay ningún problema. Amén. Porque hay otros que están formados para ir, ¿sí o no? Así, el pastor Encarnecía no era tan bueno. Yo ya no estoy ahí. Y usted lo veía en los campamentos todo el tiempo, hermano, metido en ese asunto de misiones, ¿sí o no? Y deforme, y hágale aquí ahora, está por allá al lado de la escalera. Ya casi que lo sacan de acá hasta el Congreso. Pero hay gente formada para poder seguir el proceso, hermanos. Hay gente formada. Y es el trabajo que tenemos hoy. Nuestro enfoque para hoy. ¿Cuál debe ser el enfoque de nosotros? Rápido, solamente se los leo. Nuestro enfoque, amemos las almas. Veámosla como lo vio el Señor. ¿Cómo lo vio el Señor? Con compasión, con misericordia. Los vio desamparados. Debemos orar por ellos, rogar al Señor, roguemos a Dios y que el Señor envíe obreros. Y mientras yo estoy orando, Señor, envía obreros a la mies. Dios está con sus ojos así. Y yo aquí rogando, y Él mirando al que está rogando. Mirando al que está rogando. ¿Y saben por qué el Señor está rogando, mirando al que está rogando? Porque ese sí vio la necesidad. Entonces Dios está mirando al que está rogando. A ese es el que está mirando. Porque vio la necesidad. Amados, rueguen, ámenlos sinceramente, enséñenles el mensaje, fórmenlos para que formen a otros. Queridos, nuestra tarea es hacer la obra que se nos ha encomendado. ¿Cómo lo haremos? Primero, hablemosle al Padre de nuestros discípulos. ¿Cuántos están listos para hablar al Padre, con el Padre de sus discípulos? Y luego, salgamos de hablar con el Padre y hablemos con ellos. Luego, mantengamos por todos medios de mantener la unidad. De mantener la unidad en el cuerpo. Mantener la unidad nos hace fuerte. Jesús oró por ellos, ¿se acuerdan que les digo? Padre, que ellos sean uno, 17:21. Que ellos sean uno para que el mundo crea. ¿Cómo creerá el mundo? Cuando nos vea unidos, tan diferentes que somos, ¿cierto? Y tan diferentes que somos, nos llamamos hermanos. Tremendo gente. Hay gente que no le gusta que uno le llame hermano. A mí sí me gusta mucho. Ese término, hermano, es tan profundo, tan elevado, hermanos. Lo que indica que somos hijos de Dios. Es más, tenemos la misma sangre. Espiritualmente tenemos la misma sangre. Biológicamente no. Pero desde nuestro nuevo nacimiento, la misma. La misma sangre de Cristo que lavó a usted, me lavó a mí. A todos. Entonces eso nos hace más que hermanos. ¿Por qué cree que la Biblia
dice principalmente a la familia de la fe. Porque es que ustedes y yo somos hermanos aquí en la tierra. ¿Y sabe dónde más? Yo amo a mi familia está ahí sentada, está mi mamá, mis hermanas, mi papá, todos están por ahí sentados. Pero esa familia solo la tendré aquí en la tierra. Pero a ustedes como mis hermanos de la fe, los tendré en la eternidad, hermanos. Estaremos juntos en la eternidad. Esto es maravilloso. Esto es grande, hermano. No solo es que hay el hermanito Pepa que le gusta molestar. No. Estaremos en la eternidad juntos. Por eso mantengámonos unidos. Me gustaría que oráramos esta mañana. O no sé si es tarde ya. Tarde. Pero no antes. No antes, mis hermanos. Sin que tomemos una determinación aquí ahora. ¿Cuál? Que nos enfoquemos en las almas. Mira, hermano, dejemos de enfocarnos en que el hermano allá es chismoso. Vea, dejemos eso a un lado, hermano. Debemos enfocarnos en que ay, el pastor, esa es la favorita de él. Y todo, ella es la que predica, él es el que dirige. Y todo, vea, deje de enfocarse en eso. La gente que se enfoca en eso es porque tiene demasiado tiempo. Y tiene tiempo para fiscalizar a todos. Dígale al pastor que la elección, si puede usted quedar de fiscal, para que se ocupe en algo, que vaya a fines. ¿Sí me van a entender? Si nos ocupamos no tendremos tiempo ni para chismosear, para mirar de fe. No es que no hay tiempo, hermanos, para eso. Si nos enfocamos, si nos enfocamos, hermanos, no hay tiempo para mirar que el hermano, mire, trajo la misma camisa azul de ayer. ¿Será que no tiene más ropa? Voy a decirle al pastor que hagamos una recolecta. Porque ya lo estoy viendo que ha venido a 2 veces a la iglesia con la misma camisa. Debe ser que no tiene más. No hay tiempo para eso si nos enfocamos. Primera determinación, enfoquémonos en las almas. Enfoquémonos en construir relaciones sólidas. Eso le toca al pastor. No le toca al pastor, somos todos, hermanos. Todos nosotros construyamos esa relación. Vínculos. ¿Dónde están sus mejores amigos? Los mejores amigos de unos creyentes, hermanos, son los corrompidos del barrio. Hay gente que sus mejores amigos son los corrompidos, los que hablan mundanalidades, son chismosos y le pegan a la esposa. Y esos son los amigos del creyente. O sea, yo no puedo entonces tener personas con las cuales pueda hablar en el mundo, hable con todos, predique el evangelio, relacione en su trabajo con todo el mundo, pero sus mejores amigos con los cuales usted comparte, ¿dónde están? Con los cuales comparte sus luchas de ministerio, con los cuales comparte sus luchas cristianas. Mire, nosotros recibimos a Cristo, pero las luchas no se van. Y usted necesita amigos dentro de la iglesia que le ayuden. Yo tuve varios amigos, hermanos, en la iglesia. Por ahí hay uno de ellos que llama a Cristo, imagínense el nombre. Por ahí está sentado. Y es Cristo Reyes. Imagínense, es el apellido. Y si es verdad, por ahí está. Esos muchachos, cuando yo voy a la iglesia, después del culto, ¿saben qué hacían? Iban a ver por qué yo no había ido a la iglesia. Entonces a veces nosotros pensamos que le debemos mucho a alguien porque en algún momento nos dio plata, pero le debemos mucho a alguien que nos cuida espiritualmente, que nos ayude. Y necesitamos ese tipo de relaciones en la iglesia. Necesitamos construir relaciones. Estos espacios del Congreso deben tener espacio para relacionarnos, hermanos. Deben tener espacio para crear vínculos. Ustedes se acuerdan cuando íbamos a la finca Canaán. Hermanos, desde esa época yo construí relaciones con gente. Y era un muchacho, tenía 15 años, 16 años. Y construí amistades en esa finca mientras jugábamos fútbol. Y eso de que si usted sí es malo y guau, nos reíamos. A veces esas cosas entre los cristianos también son espirituales. ¿Ven? Que nos permiten edificar, construir. Enfoquémonos en construir relaciones, almas, relaciones. Construyamos las relaciones sólidas que perduren a través del tiempo.
Por ejemplo, Cristo y yo, no el Señor Jesucristo, sino Cristo, desde aquí. No, estamos hablando de una amistad de cerca de 40 años. Donde cada vez que nos encontramos, ¿y cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Cómo vas? Yo creo, hermano, que necesitamos ese tipo de relaciones en la iglesia. Enfoquémonos en esas personas. Uno, que se sientan amadas. ¿Cuántos se sienten amados en la casa del Señor? Sinceramente, no, de verdad. No me saquen aquí la piedra ya. ¿Cuántos se sienten amados? Ay, es que cuando uno dice amén se camufla. Levante la mano el que se siente amado en la familia de la fe. Ajá, ahora sí, hermanos. ¿Cuántos se sienten protegidos en la familia de la fe? Amén, hermanos. ¿Y cuántos se sienten aquí acompañados? Seguros. Bueno, mis hermanos, entonces estamos aquí.